noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de formación, a este espacio que hemos creado especialmente para ustedes. Mi nombre es David Bonilla Macías, soy psicólogo, director del Congreso Internacional de Psicología Online y hoy tengo la fortuna de acompañarlos en este conversatorio que vamos a tener durante más o menos una hora, hora y cuarto y que queremos invitarlos e invitarlas a todas ustedes a que puedan ayudarnos a compartir estos videos que estamos publicando, que estamos gestionando en estos días. Pues todo esto es en el marco del segundo Congreso Internacional de Psicología Online, el cual arrancaremos mañana, sábado 10 de octubre, en el marco de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental. Ya mañana les contaremos quiénes son las empresas, las universidades que se han unido a nosotros en esta cruzada de hacer que llevemos la psicología a todos y a todas en cada rincón de este país, en cada rincón de estos países de habla hispana. Y bueno, pues hoy con un conversatorio maravilloso con la doctora Ana María Salazar Montes, que ya está por aquí con nosotros. Ya en un momento les voy a presentar a la doctora para que ustedes puedan estar aquí con nosotros. Vamos a hablar de Alzheimer, que es una de esas enfermedades que se relacionan con la vejez, que se relacionan con algunos deterioros que pues, son importantes para nosotros. Para la Universidad del Bosque, agradecerles también por todo el apoyo que nos han brindado en creer en creer en este proyecto de crear conciencia frente a la salud mental, de crear conciencia frente a la posibilidad de que la información de la psicología llegue a muchas más personas. Así que voy a presentarles a la doctora Ana María. Doctora Ana María, buenas noches, ¿cómo está usted? Bienvenida a este espacio. A ti muchísimas gracias. Bueno, a todas las personas que se van conectando, vamos a ir saludando por acá, que nos vayan dejando saber desde dónde se conectan, quiénes están, bienvenidos a este espacio. Voy a ir presentándoles en este momento aquí con mis apuntes que tengo. ¿Quién es la doctora Ana María Salazar? La doctora Ana María Salazar es psicóloga de la Universidad del Bosque, doctora en neurociencias de la Universidad de Granada, España, docente de la Universidad del Bosque también, hace parte del grupo interdisciplinario de memoria del Hospital Universitario Infantil San José. Es autora principal pues, del libro que vamos a hablar, que ya ahorita les vamos a presentar a ustedes, y también autora principal del libro Introducción y Evaluación Neuropsicológica del Adulto, y dentro de poco nos van a sorprender con una guía práctica de psicología sobre la carga, o más bien sobre la sobrecarga a cuidadores de personas con estas dificultades, que realmente es un tema supremamente complejo y que, pues bueno, aquí estamos presentando esos avances en ciencia que son tan importantes. Doctora Ana María, pues bienvenida a este espacio. Aquí ya se han venido conectando todos nuestros amigos que nos siguen en las redes, invitarlos a que sigan la página del Congreso, invitarlos a que puedan compartir con otras personas. Parte de la tarea, y te lo cuento Ana María, es que podamos llevar esta información no solo a los profesionales, si bien para los profesionales va a ser una ganancia, y va a ser una ganancia pues porque al final del día van a actualizar su conocimiento, al final del día vamos a escuchar algunos temas que se están trabajando en este momento motivo de la pandemia, pero también es importante que los llevemos a las personas del común, a nuestras familias, porque eso permite que desmitifiquemos el qué hacer de los psicólogos, que la gente empiece a tener mayor conocimiento de eso que nos interesa tanto, que es la salud mental. Doctora Ana María, pues sin más preámbulos, cuéntenos cómo es el tema de su libro. Aquí yo les voy a mostrar un momento, una imagen del libro de la doctora, Intervenciones no farmacológicas en la enfermedad de Alzheimer. Primero que quiero preguntarle es, ¿de dónde nace ese interés por el Alzheimer? ¿Qué hay para nosotros en este momento frente a eso que usted ha encontrado?
Sí los tengo, sí los tengo. Tengo mi abuela que hace 3 días, uy, es que ya estoy perdiendo el tiempo. El sábado pasado cumplió 90 años. 90 años. No, eso sí, no lo conozco, no lo tengo cercano. Tengo una abuela también que está pasando por un proceso de demencia, pero no sabemos si es Alzheimer. Aún están ahí en la evaluación. Sí, dime, Norma, dime. Doctora, discúlpeme un segundo. Dame un segundo que parece que tu audio no se está escuchando. Dame un segundo, por favor. Bueno, no se oye, sí, creo. ¿Probamos? Eh, por favor, nos confirman ahí. Ya creo que sí, debe estar saliendo el audio. Ah, Ya un segundo. Estamos acá revisando. Por favor, nos confirman si se escucha el audio. Bueno, todo esto son los gajes del evento en vivo. Perfecto, vamos a ver. Por favor, nos confirman ahí. Doctora, ¿puede modular en este momento? buenas noches. Creo que ya lo logramos. Por fin, listo. Perfecto. Bueno, muy Entonces, bien. aquí vamos a reencuadrar mientras ya creo que nos estaban diciendo que no se escuchaba. Ya creo que se escucha. Ustedes entenderán, esto hace parte de la virtualidad en estos días que hay tanta cosa, se desorganizan los programas en el último minuto. Doctora, usted nos estaba diciendo, me hacía una pregunta sobre tener un familiar con un problema de Alzheimer, que si teníamos un familiar de edad avanzada y definitivamente sí, creo que en la casa hay algunas situaciones asociadas a una demencia, no sé si sea Alzheimer, pero sí está. Creo que hasta ahí nos pudieron escuchar y ya le doy el paso. Bueno, muchísimas gracias y pues gracias a nuestros oyentes también que estuvieron ahí súper pendientes en avisar de estos problemas técnicos que, bueno, bajo la virtualidad pasan, nada que hacer. Bueno, muy bien, te hacía esas preguntas porque todo eso se relaciona justamente con el por qué, con cuál fue mi motivación para escribir sobre Alzheimer. Lo que nos muestran un poco las estadísticas es que una de 10 personas mayores cursa un proceso demencial y que esto pues tiende a aumentarse, al igual que el proceso de envejecimiento. Yo creo que para nadie es desconocido, especialmente para las personas que trabajamos en salud, que más o menos a partir de los años 50 se viene viviendo un proceso o más bien un fenómeno de envejecimiento poblacional, ¿sí? Es decir, la esperanza de vida ha aumentado, especialmente en los últimos años, y eso ha sido gracias en parte al éxito de los programas de salud, ¿cierto? Que han logrado atender de manera efectiva y prevenir muchas enfermedades y pues esa consecuencia es justamente que vivamos más tiempo. ¿Mm? Eh, y este proceso de envejecimiento poblacional pues ha traído unas ventajas y unas desventajas también. Dentro de esas desventajas, pues podemos decir que se han visualizado
y se han hecho más prevalentes enfermedades típicas de esta etapa de la vida, ¿sí? Hay más prevalencia de hipertensión, de diabetes, etcétera. Y cuando hablamos especialmente de salud mental, ¿no?, las demencias y la depresión son las dos que se llevan, pues, el top de las enfermedades mentales prevalentes en las personas mayores, ¿no? Así que vale la pena, pues, escribir, investigar acerca de estas dos condiciones, especialmente porque este proceso de envejecimiento va a seguir en aumento. Lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, la ADI, CEPAL, CELADE, es que este proceso, el aumento, va a llegar a triplicarse, especialmente en países en vías de desarrollo, como el nuestro, ¿cierto? Y Colombia en este momento es el 6º país de América más envejecido. Pero todos estos procesos de envejecimiento y que lógicamente se van a relacionar con esas enfermedades prevalentes, pues van a depender de muchos factores, no solamente del estilo de vida, sino de los cambios políticos, culturales, de, bueno, una serie de cosas que van a hacer que ese envejecimiento sea más saludable o no, ¿no? Entonces, estamos en un momento como muy coyuntural en este tiempo en Colombia, donde hay una incertidumbre acerca de cómo va a evolucionar pues toda esa parte socioeconómica, política y demás, que definitivamente va a impactar todas las etapas de la vida, pero el envejecimiento va a estar allí de una manera muy, muy fuerte. Entonces, esa es una de las cosas que me inclinó a meterme en el tema de envejecimiento, ¿sí? Y pues lo que se ha visto entonces es que efectivamente 1 de cada 10 personas tiene un diagnóstico de demencia. Y dentro de la gran gama de demencias, el Alzheimer se lleva el primer premio, porque de esos diagnósticos de demencia, entre un 60 y un 80% de esos diagnósticos corresponden a una demencia tipo Alzheimer, que es, podríamos decirlo, que la exposición sintomática de la enfermedad de Alzheimer, que a veces la gente se confunde y hay mucho ruido ahí con respecto a si la enfermedad de Alzheimer es igual a una demencia tipo Alzheimer. Entonces, señor. Aquí, ahí frente a eso, antes de que empecemos a entrar en materia, porque yo sé que hay un montón de información que tú tienes para compartirnos, me gustaría que pudiéramos hacer una distinción inicial frente a qué sería un proceso normal de deterioro, que pues viene con la edad, viene con el proceso evolutivo, y qué sería la diferencia con un proceso asociado al Alzheimer. Si te parece. Muy bien, sí, señor. Perfecto, claro que sí. Digamos que dentro del proceso de envejecimiento, ¿sí?, hay muchas creencias acerca del proceso de envejecimiento. Se suele pensar que el envejecimiento comienza después de los 60 años, por ejemplo, cuando no es así. Es un proceso gradual que comienza desde que nacemos, ¿cierto? Y vamos en ese proceso de envejecimiento. Una persona, un niño de 10 años es viejo para un niño de 3 años, ¿sí? Una persona de 20 es vieja para un niño de 10 años. Una persona de 40 es vieja para una persona de 20, ¿sí? Entonces estamos en un proceso de envejecimiento que conlleva diferentes cambios a lo largo de la vida. Sin embargo, cuando llegamos a los 60, incluso un poco antes, aparecen unos cambios mucho más evidentes. Y esos cambios, pues claro, asustan porque son más evidentes, ¿no? Entonces la gente se da más cuenta, pero ya hemos venido con una serie de cambios a lo largo de la vida. Entonces, dentro de esos cambios, pues no solamente hay cambios en los roles, en el pensamiento, tenemos una madurez diferente, una forma de ver la vida diferente, sino también hay unos cambios biológicos muy marcados. Dentro de esos cambios biológicos no solamente están las arruguitas, las canas, ¿no?, sino también hay unos cambios neuroanatómicos muy específicos que le suceden a todas las personas en el proceso de ese envejecimiento. Dentro de esos cambios normales, neuroanatómicos del envejecimiento, pues nosotros podríamos nombrar algunos, como por ejemplo, hay cambios en nuestros neurotransmisores. Entonces hay disminución, por ejemplo, de noradrenalina,
de dopamina, de serotonina. Hay mayor atrofia, entonces nuestro cerebro pierde volumen, ¿cierto? Empieza a pesar menos, empieza a haber un poquito de más muerte celular, ¿sí? Y bueno, también hay un proceso donde se disminuye ese funcionamiento efectivo de la mielina dentro de las células. Y pues la mielina es la que ayuda a que esas neuronas se conecten más rápido, ¿no? Que los mensajes lleguen más rápido, lo que impacta directamente en el proceso de sinaptogénesis y de neurogénesis, ¿sí? Es decir, esas interconexiones neuronales se disminuyen, igual que la generación de neuronas, ¿sí? Okay. Esos cambios que son normales, pues llevan a que cognitivamente pues, se evidencien también algunos cambios. Los cambios más evidentes cognitivos en la normalidad se ven, por ejemplo, en procesos como la atención, en procesos cognitivos como la atención. Y bueno, si hay gente que no es psicóloga, cuando hablamos de un proceso cognitivo, estamos hablando de esas habilidades mentales que nos permiten responder en el día a día, ¿sí? La memoria, el lenguaje, el no distraernos y tener atención, ¿sí? Son ese tipo de funciones. Entonces, lo que se evidencia es que hay cambios, por ejemplo, en el proceso atencional, donde hay menor respuesta ante las tareas que nos ponen, es decir, hay un enlentecimiento en el proceso de la información, respondemos menos rápido, ¿sí? A ciertas tareas, nos distraemos un poquito más, y hay dificultades, por ejemplo, en atención alternante, ¿sí? Entonces ya tenemos que, si vamos a prender el carro, tenemos que apagar el radio, porque aunque no tiene nada que ver, nos hace ruido, entonces es mejor que apaguemos el radio para prender el carro, por decirte algún ejemplo cotidiano, ¿no? Empezamos a no poder atender a estímulos y alternar entre ellos. Se suele pensar que en el envejecimiento lo más marcado son los cambios en la memoria, y mira que no, acabo de dar ejemplos de la atención. Sin embargo, en la memoria, claro, también se presentan algunos cambios que son normales, ¿sí? Como por ejemplo, empieza a haber fallos en la memoria episódica reciente. Entonces, la memoria episódica se refiere a episodios de nuestra vida, eventos autobiográficos, ¿cierto? Entonces, lo que desayuné esta mañana ya no me acuerdo. Lo que hice ayer de pronto, antes de dormirme, se me voló un poquito, se me olvidó, ¿sí? Puse a hacer el tinto y me fui a ver la novela y el tinto se me quemó porque se me olvidó que había puesto el tinto a cocinar, ¿cierto? Y ese tipo de fallos pasan y le pasan a todo el mundo, ¿sí? Solo que se incrementan un poco más en el proceso de envejecimiento. Las funciones ejecutivas, por supuesto, también tienen allí un proceso alterado, ¿no? Entonces, dentro de las funciones ejecutivas, la memoria de trabajo empieza a tener algunos fallos también. Empezamos a tener dificultades para planear acciones, para esa memoria prospectiva, de planear lo que voy a hacer más adelante, ¿cierto? Y entonces se presentan como esas cosas. Empezamos a ser menos flexibles, también una queja que me dicen mucho los familiares cuando van a consulta, es que se volvió terco, es que no me hace caso, se volvió súper terco. Pues bueno, eso se llama poca flexibilidad mental, ¿no? Entonces ya nosotros nos hemos acostumbrado a hacer las cosas de un modo, entonces cambiar ese modo nos cuesta trabajo y no queremos cambiarlo, ¿no? Queremos seguir haciéndolo a nuestro modo. Entonces vienen esos choques generacionales donde llega el hijo o el nieto, no, mire papá, es que es más fácil hacerlo así. Como a mí se me dificulta hacerlo como usted me lo está diciendo, pues no, yo lo hago a mi manera porque no ha funcionado a mi manera, ¿sí? Entonces, ese proceso de flexibilidad mental, pues también estaría allí implicado, ¿vale? Entonces, un poquito para resumir, digamos que hay una alteración o un declive global, ¿cierto?, en nuestras funciones, pero esto no es del todo malo, ¿no? Porque parecería que solamente estamos hablando de que cambia, se enlentece, está mal. No todas las funciones tienen una alteración.
Por ejemplo, en el lenguaje es una de las funciones que queda mayormente conservada en la vejez, ¿no? Y que se ve alterada levemente en la vejez normal, por ejemplo, en los procesos de nominación de objetos. Pero fíjense que, ¿por qué en la nominación de objetos? Porque nosotros, si nos muestran un objeto y nos dicen qué es, o yo quiero identificar un objeto, necesito procesos de memoria semántica, ¿cierto? Y claro, como mi memoria empieza a cambiar un poquito, pues sucede un poco esto, ¿no? Pero de resto el lenguaje sí queda conservado. ¿Qué pasa cuando hay un envejecimiento patológico? Es decir, hablamos de envejecimiento patológico cuando en el envejecimiento sufrimos de una enfermedad crónica, ¿vale? No estamos sanos. Especialmente si hablamos de demencia, pues hablamos de un envejecimiento patológico neurodegenerativo, ¿sí? Pues que todos estos cambios de los que les he venido hablando, pues se aumentan muchísimo más, ¿sí? Entonces ya no solamente tengo fallos en esa memoria, sino que se me está olvidando todos los días lo mismo. Repito las mismas cosas porque no me acuerdo que ya lo había dicho. Empiezo a confundir a las personas. Tengo episodios, por ejemplo, de desorientarme temporalmente, ¿no? Entonces, a uno se le puede olvidar la fecha del día, pero uno después se acuerda y dice la fecha. Estas personas que ya empiezan este proceso patológico, definitivamente ya no se acuerdan, ya empiezan a divagar entre esa fecha, ¿cierto? A confundir a las personas y bueno, eso va avanzando en diferentes etapas del proceso demencial. Entonces, digamos que esa es como la diferencia. Tenemos unos cambios marcados, globales, sutiles, pero seguimos funcionando normal en nuestra vida, de una manera diferente, pero seguimos funcionando. Mientras que en la demencia estos mismos cambios se agudizan tanto y yo ya no funciono en la vida diaria, que voy a necesitar de una persona que me supervise y me ayude porque voy a tomar malas decisiones, porque no voy a poder planear, porque me puedo perder en la calle, por bueno. Entonces, esa sería como la diferencia. Perfecto, buenísimo, y pues me encanta cómo lo pones porque también estás dando los ítems que debemos tener los profesionales de la salud mental a revisar cuando tenemos un paciente que empieza a generar un proceso de deterioro y pues para las personas que nos están escuchando también que puedan decir, oiga, esto le está pasando a mi abuela, a mi abuelo, a mi papá, a mi hermano, que ya está llegando a una edad avanzada y que pues puede estar generando un proceso asociado a esto que tú nos estás contando. Bueno, para la gente que se va conectando, invitarlos a que compartan este video en sus redes sociales. Estamos en el marco del segundo Congreso Internacional de Psicología Online. Estos son unos conversatorios previos al Congreso que iniciaremos mañana sábado. Hoy tenemos invitada a la doctora Ana María Salazar Montes, quien nos está hablando hoy de esas intervenciones no farmacológicas en la enfermedad de Alzheimer. Formulen sus preguntas, las preguntas que vayan teniendo ahí en este momento, los invitamos a que no las formulen. Y quisiera preguntarle, doctora, con esto que usted nos está contando, ¿cuáles serían esos factores de riesgo que tenemos para llegar a tener una enfermedad como es el Alzheimer? ¿Cuáles son esos factores que nos predisponen a tener una enfermedad como esta? Muy bien. Bueno, los estudios han mostrado que las causas específicas de una demencia, especialmente de la enfermedad de Alzheimer, pues esta enfermedad es multicausal, ¿sí? No podemos decir solamente esto es lo que causa la demencia. Y la hipótesis, digamos que más aceptada, es la hipótesis del beta-amiloide, que hace que se acumule en nuestro cerebro, inflama las neuronas, y las neuronas se mueren por ese proceso inflamativo, ¿sí? Dejan de recaptar una proteína que se vuelve allí como una maraña que se llaman ovillos neurofibrilares y pues bueno, eso se supone que es la causa más aceptada del Alzheimer. Sin embargo, para que ese proceso inflamatorio se dé en la célula, ¿cierto? Pues hay detrás muchos factores asociados también. Y ahí es donde aparece y juega un papel importante los factores de riesgo. Algunos estudios longitudinales han mostrado que el peso de los factores de riesgo contribuyen a esa causa de la demencia más o menos entre un 34-40%, bueno, hay variaciones,
un poco en los resultados que han mostrado estos estudios, pero lo que se sabe es que dan un peso importante de explicación para este proceso demencial. Dentro de esos factores de riesgo, hay una clasificación sencilla, que es la clasificación de aquellos factores de riesgo que son modificables y aquellos factores de riesgo que definitivamente no podemos modificar, ¿sí? Los modificables son aquellos que se relacionan con nuestro estilo de vida. Y por supuesto, si nosotros trabajamos en estilos de vida saludables, pues esos factores van a dejar de ser de riesgo y van a volverse factores protectores. Ya nombramos un poco cuáles son esos. Por el otro lado, encontramos los factores de riesgo no modificables, que ya son pues innatos en nosotros, como por ejemplo la genética, ¿cierto? Hay algunos genes que se han encontrado asociados al riesgo de la demencia, como por ejemplo el ApoE4, la edad. Entonces, a mayor edad, mayor probabilidad de demencia. Entonces, lo que nos muestran los estudios es que si uno se pasa de los 80 años, tiene más o menos un 40% de probabilidad de empezar un proceso demencial después de los 80 años, o al menos un deterioro leve, ¿sí? Va a depender de muchas cosas de nuestro estilo de vida. El género, el sexo también se ha asociado. Los hombres suelen tener más deterioro cognitivo leve, que es una etapa predemencial, y las mujeres suelen tener más Alzheimer, más demencia, ¿sí? La prevalencia también es mayor en las mujeres. Por eso también tiene toda una polémica de discusión, porque por supuesto también dentro de los procesos de envejecimiento hay un proceso de envejecimiento femenino. Las mujeres vivimos más que los hombres. Si somos más longevas, pues estamos mayormente expuestas a demencia, ¿sí? Pero también hay otros factores de riesgo que son más típicos nuestros en las mujeres. Entonces, no podríamos decir en ningún momento, las mujeres son más propensas a, ¿sí? La prevalencia sí es mayor, claro, pero hay muchos factores de riesgo que están por allí asociados, ¿vale? Entonces, esos definitivamente no los podemos modificar, ¿no? ¿Cómo cambiamos nuestra genética? ¿Cómo cambiamos nuestra edad? Si acaso la cédula, ¿cierto? De resto, muy difícil, ¿no? Y nuestro sexo tampoco, ¿vale? Dentro de los del estilo de vida, sí hay muchos estudios que le han apuntado a mirar qué pasa en ese estilo de vida, qué es lo que nos protege y qué es lo que nos pone un poco más en riesgo. Esos factores modificables se han encontrado relación, por ejemplo, con hipertensión. El tener una hipertensión aumenta el riesgo para tener un proceso demencial, tener diabetes, tener dislipidemia o hiperlipidemia, es decir, colesterol alto, tener en la edad media de la vida, pues colesterol y también ser gorditos, ¿no? Entonces, espero no ofender a nadie, pero la barriguita de camionero a la mediana edad es un factor de riesgo para iniciar un proceso demencial. Pero también se ha encontrado que cuando se pasa de los 70, 70 y pico, ese deja de ser un factor de riesgo y es la desnutrición, el bajo índice de masa corporal, el que se convierte en el factor de riesgo para el proceso demencial. Y bueno, también hay algunas explicaciones ahí de qué es lo que sucede. Bueno, y un montón. Se ha encontrado, por ejemplo, relación con el estar expuestos a ciertos metales pesados, la nutrición, ¿no? El tener malos procesos de nutrición, el comer muchas harinas, por ejemplo, poca fibra, muchas grasas, se asocian, ¿no? El tener malos hábitos de sueño o trastornos de sueño también está asociado como factores de riesgo, y esto incluso desde la Edad Media. El ser sedentario, la soledad, el estar muy aislado, el vivir acontecimientos vitales que me lleven a un proceso depresivo, y un proceso depresivo no tratado. Bueno, esos serían como los factores de riesgo que se han nombrado, que estarían más asociados desde el estilo de vida, pero son modificables porque todos los podemos cambiar. Bueno, la baja educación se me había olvidado.
el bajo nivel educativo es importantísimo. Por ejemplo, aquí en nuestro país, nosotros hicimos con la FUS, justamente con el grupo de memoria al que pertenezco, hicimos ya hace un tiempo un trabajo muy bonito de prevalencia de demencias aquí en Bogotá y evaluamos a 1,000 y pico de personas y de esas personas que les hicimos un seguimiento, miramos sus factores de riesgo y encontramos que en nuestra población la baja escolaridad y la hipertensión eran los dos factores más altos que apuntaban a un proceso de deterioro cognitivo, ¿no? Entonces, claro, cuando uno ve nuestros viejos, cómo son nuestros viejos de ahora, porque nuestros viejos de dentro de 5 o 10 años no van a ser iguales, pero nuestros viejos de ahora tienen muy baja escolaridad, ¿sí? El promedio está entre 7 años para los hombres, 5 años para las mujeres. Entonces, eso es un factor de riesgo muy importante porque la escolaridad nos permite generar reserva cognitiva. Y esa reserva cognitiva, si nosotros no la tenemos y empieza una enfermedad neurodegenerativa, pues no tenemos cómo protegernos. Pero si tenemos mucha reserva cognitiva y empieza una enfermedad neurodegenerativa, tenemos cómo enlentecer ese proceso o cómo hacer que no nos impacte tan fuerte, ¿no? El resto de los factores, pues nosotros los podemos modificar. Hipertensión, tenemos que cuidarnos, ¿cierto? Cumplir con nuestro medicamento, diabetes también, con un buen proceso nutricional, hacer ejercicio. El ejercicio es importantísimo. Se ha encontrado mucha evidencia acerca de cómo el ejercicio impacta positivamente el cerebro, ¿no? Seguir siendo sociales, seguir siendo activos y desbaratar los mitos que hay acerca del envejecimiento, ¿no? Entonces, algunas personas piensan que me pensioné, entonces ya no voy a hacer nada. Ya me dediqué toda la vida a trabajar, entonces ya no hago nada. ¡Pum! Se sentaron y empieza un declive porque dejan de ser activos cognitivamente y socialmente, ¿no? Su rol cambia y eso impacta en los procesos de funcionalidad, ¿no? Entonces, el ser activos, el mantenerse activos, nos va a proteger. El hacer ejercicio físico, el tener una dieta rica en omega 3, en grasas polisaturadas buenas, toda la dieta mediterránea tiene un impacto importante. Algunos estudios dicen, por ejemplo, que el café puede tener unos efectos positivos, pero no todo el café. Algunas cepas que tienen menos, unos elementos que no les sé explicar, eso tenemos que decírselo a un nutricionista, a ver si nos cuenta un poco la neuroquímica del café, pero bueno, también se ha mencionado y cosas de ese estilo. Bueno, pues sí, súper interesante todo esto que nos mencionas, entendiendo que pues algunas de esas cosas las podemos empezar a hacer desde edades muy tempranas para que al final de la vida podamos tener un proceso mucho más tranquilo de envejecer dignamente también, que creo que es un poco el llamado. Te voy a jalar las orejas. Dime. Te voy a jalar las orejas, David, por algo que acabas de decir. Cuéntamelo. Dijiste al final de la vida. Okay. Resulta que el envejecimiento es la etapa más larga de la vida, ¿sí? Fíjate, por ejemplo, en tu abuela. ¿Tiene 90 y cuántos años? 90, ¿cierto? Su proceso de envejecimiento o lo que pensamos que es la tercera edad, ¿cierto? Lleva ya ¿cuánto? Casi 40 años en esa etapa y va para más, ¿cierto? ¿Cuánto duró tu infancia? Claro, ahí ya... ¿Cuánto duró tu adolescencia? La comparación es diferente, claro. Claro, entonces no es lo que nos acerca a la muerte, que eso es una de las cosas que nosotros pensamos antes de llegar a la vejez. No, yo no voy a durar tanto, voy a durar si acaso a los 70. Yo tengo pacientes de 92, de 94, tengo uno de 96 años y fíjate este dato. La revista Lance hace como unos 3 años sacó un artículo donde dice que los niños que nacieron del 2014 hacia acá, 1 de cada 2 va a llegar a los 100 años. Y en este momento hay comunidad de viejos. En Estados Unidos y demás, viejos es 100 años para arriba. Dime. En el último estudio del DANE la curva se invirtió y hoy ya tenemos una población mucho más adulta que la población joven que tenemos en el país.
que es Claro, más, la curva antes claro, era así, ¿no? Nacían más niños claro, porque, porque nos moríamos más rápido. Ahora, por todos esos procesos culturales, las nuevas feminidades y masculinidades, por los procesos socioeconómicos y políticos y, por supuesto, por el éxito en los servicios de salud, la curva está así. Lo que significa que nacen menos niños, la gente ya no quiere tener tantos hijos y además porque no se tiene cómo sostener tampoco tantos hijos, ¿no? Antes 10 hijos y lo que el concepto era poner a los hijos a trabajar y que ayudaran, bla, bla, bla. Hoy por hoy ese tipo de cosas ya no son. Entonces la gente quiere tener uno, máximo 2 hijos, los que tienen 3, buenísimo, pero son más raros, ¿no? O ninguno. Pero eso sí pero nosotros íbamos a seguir envejeciendo, ¿cierto? Entonces por eso esa curva es así en este momento y tiende a irse así, ¿sí? perfecto. Entonces, Bueno, creo que el llamado súper importante y es el proceso de envejecimiento, no entendido como ese final de la vida, sino como un proceso natural que termina siendo el proceso más largo para algunas personas en su ciclo vital. no Se puede necesariamente el final prevenir de el la vida. deterioro, se puede prevenir de muchas maneras todas las condiciones que se dan asociadas al proceso natural de envejecimiento. ¿Qué hacemos los psicólogos en ese entorno? Porque yo siento que también ahí hay un campo de acción muy importante y para que las familias también sepan cuando Claro. estén pasando por un proceso asociado a la enfermedad de Alzheimer, que puedan consultar con su psicólogo, que puedan entender de una manera diferente. Entonces me gustaría desde tu experiencia, ¿qué hacemos nosotros los psicólogos en ese entorno pues de la enfermedad? Claro, pues los psicólogos tenemos todo por hacer dentro de la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Digamos que podríamos mirar que tenemos acciones muy concretas por hacer dentro de un ámbito investigativo y también dentro de un ámbito asistencial. ¿Y por qué no meternos con lo humano, no? Dentro de un ámbito familiar también, porque tenemos abuelos, tenemos papás que van a envejecer y por supuesto nosotros vamos a envejecer también y ya estamos en ese proceso de envejecimiento, ¿no? Desde esa parte asistencial, fíjense que las cifras son un poco complejas porque más o menos lo que nos muestran es que las personas mayores que llegan a atención primaria, a ser atendidos en consultas de atención primaria, eh, solamente el 40% de las personas que tienen un deterioro cognitivo son diagnosticadas, lo que significa que hay un 60% por ahí que no tienen ese diagnóstico. Parte de que no se dé ese diagnóstico es porque desconocemos las diferencias entre un envejecimiento normal y un envejecimiento patológico, ¿cierto? Y cuando inicia un envejecimiento patológico decimos, no, es que como es una persona mayor, es normal que se le olviden así las cosas. Y fíjense que ahorita hablábamos de que sí hay unas diferencias, sí hay unos fallos, pero cuando se vuelve patológico es muchísimo más frecuente. Entonces, una de las cosas que podemos nosotros los psicólogos hacer es prepararnos, ¿sí? Profesionalmente, perfeccionar nuestros conocimientos relacionados con el envejecimiento. La psicogerontología debería ser casi una especialidad común dentro de los psicólogos, pero tenemos mucha resistencia a hablar del envejecimiento y a estudiar el envejecimiento porque asociamos el envejecimiento con declive y con procesos patológicos y con algo malo, y en realidad no es así, es un proceso normal de nuestra vida y todos vamos para allá, ¿cierto? Entonces esa sería una de las cosas, prepararnos para entender qué es un proceso de envejecimiento y qué es la vejez. Si nosotros nos preparamos en la parte de evaluación, no solamente neuropsicológica, sino evaluación clínica, psicológica, ¿cierto? En estos procesos de atención primaria, pues vamos a poder ayudar mucho a las personas mayores y especialmente también a sus familias. En diagnósticos acertados de demencias, de deterioros cognitivos y por supuesto en atender la otra ramita que les decía, la depresión, que se relaciona también con deterioro cognitivo, ¿no? Entonces,
Esa es una de las cosas importantes. Cuando ya existe ese proceso de evaluación, cuando ya entendemos, como cuando somos capaces de identificar cuando hay un deterioro cognitivo en curso, porque fíjense que dentro del diagnóstico hay psicomarcadores que los manejan más los médicos, los neurólogos, pero hay, perdón, biomarcadores, estaba diciendo mal, biomarcadores que los manejan más los médicos, y hay psicomarcadores, que son los que manejamos nosotros los psicólogos. Los psicomarcadores son las puntuaciones de los test cognitivos, ¿cierto?, de rastreo y dentro de un proceso de evaluación neuropsicológica formal que nos van a ayudar y a detectar y a decir, sí, esta persona tiene un deterioro cognitivo en curso o no. Y cuando ya se tiene ese deterioro cognitivo en curso, pues tenemos todo por hacer en los tratamientos, especialmente en los tratamientos no farmacológicos, ¿sí? Los farmacológicos se los dejamos a los expertos en eso, a los médicos, pero los expertos en los no farmacológicos somos el resto de las terapias, ¿sí? Incluido, por supuesto, psicología, dentro de los procesos de estimulación cognitiva y dentro de los procesos de atención a las familias que vienen, se convierten a veces en coterapeutas, ¿no? Entonces ahí nuestro trabajo es muy, muy, muy importante. Dentro de la parte de investigación, pues también tenemos todo que hacer, ¿no? Ahorita, por ejemplo, si trabajamos interdisciplinariamente, por decir solo un ejemplo, si trabajamos con los ingenieros, podemos generar una serie de dispositivos, de programas, ¿no?, que apunten a ayudar en la funcionalidad de las personas que tienen deterioro cognitivo y sus familias. ¿Qué es la funcionalidad? La capacidad de ser independientes en nuestra vida diaria, ¿sí? Que eso es lo que empieza a afectarse, toda esa parte cognitiva que se afecta, hace eso, que si yo no tomo decisiones acertadas, que si yo no puedo ir al banco a hacer una consignación, los otros tengan que hacerlo, pierdo mi funcionalidad. Entonces, los dispositivos, el crear herramientas de evaluación mucho más efectivas, que cojan los casos de deterioro previamente a que aparezca la sintomatología cognitiva para poder hacer una adecuada prevención, ¿sí? Todo eso, pues nosotros tenemos todo por decir ahí, ¿no? Y por supuesto, toda la atención a las familias en psicoeducación, en entrenamiento terapéutico, en manejo en casa, en que ellos manejen sus propias relaciones con la persona mayor, porque es muy duro ver a el papá de uno, el abuelo que era la persona sabia que sabía, verlo disminuido. Eso es un choque tremendo para las familias y no saben cómo manejar eso, o los que se convierten de un momento a otro en cuidadores. Eso es muy complejo. Entonces, los psicólogos tenemos todo por decir ahí. Y pues en nuestras familias mucho más. Si yo veo a mi abuelita, a mi papá que está teniendo fallos, pues yo ya sé qué puedo hacer por ellos. Bueno, maravilloso esto que nos estás contando y creo que frente a eso que nos decías al final de los cuidadores, vamos a hacerle aquí la cuña. La doctora va a estar acompañándonos también en el Congreso Internacional en el marco del octavo foro de guías de intervención con su guía prácticas psicológicas sobrecarga a cuidadores, ¿no? Que creo que eso es un tema que nos debe empezar a preocupar porque siempre vemos al paciente, siempre vemos la afectación que tiene la enfermedad sobre el individuo, pero las familias están siendo afectadas siempre ante la patología. Ayer incluso con el Por conversatorio que supuesto. teníamos con el doctor Augusto Pérez, que los invito a que puedan ver el video que queda en las redes sociales, él también hacía la misma apreciación y es el momento de volcarnos a ver a las familias alrededor de la enfermedad mental, que me parece que eso es Claro. una mirada bien interesante, que lo hemos hecho, pero creo que nos ha faltado trabajo, nos hace falta pegarles empujoncito al tema de ver a las familias. Doctora, bueno, pues todo esto es en el marco del prelanzamiento de su libro de enfermedades, perdón, de estrategias de intervención no farmacológicas en la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué más encontramos en su libro como para motivar a las personas que nos están viendo a que compren el libro, a que se acerquen a tener información de valor, producto de investigaciones que usted ha venido haciendo y pues de toda su experticia en este tema, para quién está dirigido el libro? Si yo como cualquier persona del común puedo decir, oiga, yo compro este libro para tratar de entender un poco la enfermedad de mi familiar o si solo está enfocado para los profesionales. Bueno, muchas gracias por esa cuña y por esos piropos
profesionales. Bueno, sí, el libro es muy interesante, yo lo muestro por aquí, aunque por ahí estaba la portada. El libro va dirigido a personas del común que quieran entender un poco acerca de la enfermedad de Alzheimer, y también va dirigido a los terapeutas, a los psicólogos que quieran saber acerca de las estrategias no farmacológicas que se utilizan en el Alzheimer. Entonces, el libro tiene 3 capítulos. En el primer capítulo hacemos una exposición muy completa acerca de la enfermedad, acerca de estos cambios normales y patológicos en el envejecimiento, acerca de algunas de las teorías que se manejan sobre envejecimiento, definición de Alzheimer, factores de riesgo de Alzheimer, el tratamiento farmacológico asociado a la enfermedad, qué nos dicen acerca de la nutrición. Bueno, hay unos tips bien interesantes. Y algo que me parece súper lindo, no sé si es porque es mío, pero es que nosotros hicimos una recopilación de algunos fragmentos de relatos de las familias, de algunas familias de pacientes que han rotado por mi consultorio, ¿no? Entonces esas narraciones son interesantísimas y son muy bonitas porque uno cambia la perspectiva. Una cosa es cuando uno está al frente como psicólogo y uno ve al paciente como paciente, y otra cosa muy diferente es cuando uno ya se pone en los zapatos del familiar, cuando uno ya ve esa humanidad al frente de uno, con todos sus imaginarios, todas sus frustraciones, sus tristezas ante un diagnóstico tan tremendo como es este. Entonces esas narraciones, yo creo que muchos se pueden sentir identificados con esas narraciones y otros se van a sentir sensibilizados con esas narraciones, ¿no? ¿Qué ibas a preguntarme, David? David? Hacer un pedido en este momento y lo habíamos hablado previo al conversatorio, de esas narraciones me gustaría, si es posible en este momento y las tienes ahí a la mano, escuchar un fragmento pequeñito, porque creo que de eso se trata este espacio, que podamos generar sensibilidad frente a la enfermedad mental, frente a la salud mental, que pues a todos nos compete, tenemos familiares que están llegando a estos cuadros, y esto creo que es lo que hace la diferencia cuando podemos tener el autor del libro hablándonos de sus escritos y de la travesía que es escribir un libro que definitivamente es muy complejo. Un relato de estos me parecería maravilloso si nos lo puedes compartir en este momento. Claro que sí, voy a leer uno aquí que es el primer relato que aparece, que lo ponemos justo cuando empezamos a definir qué es Alzheimer, y es de una hija a la que le acaban de decir pues que su papá tiene enfermedad de Alzheimer, le dan el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Entonces ella dice: aceptar que una persona a quien amas sufrirá de una enfermedad que la llevará al olvido es de por sí un sepelio en vida y una preocupación latente por el futuro. Las primeras señales que vimos en mi padre ocurrieron años atrás, cuando notamos que él se irritaba con mayor facilidad, se confundía con sus labores y no recordaba la agenda del día. Todos estos cambios los atribuimos a la edad, pues los años no vienen solos y los achaques no se hacen esperar. Pero las dificultades de memoria y la irritabilidad se agudizaron. Entonces, el neurólogo, de una manera fría y casi repetitiva, nos informó que mi padre padecía de Alzheimer y nos recomendó una medicación que podría ayudar. El shock, paralizados todos, desinformados todos y con mucha ansiedad e incertidumbre por el futuro, volvimos a casa a esperar que la medicación hiciera un milagro, a que fuera la cura milagrosa. Sin embargo, este milagro nunca llegó. A medida que pasa el tiempo, improvisamos. En realidad, creo que nadie sabe con exactitud cómo actuar ante el día a día de una demencia, si no la vive en carne propia.
Han pasado 4 años después del diagnóstico y aún no entendemos qué le pasa a mi padre. Ese es un relato de 4 años después de un diagnóstico, ¿no? Donde se ve el sufrimiento, se ve todavía la confusión de esta persona. Entonces eso es algo que a mí me parece súper complejo. No, es que, y pues se conmueve todo porque es ver el sufrimiento que tenemos todo el tiempo en los consultorios, en este caso que estamos hablando de Alzheimer, pero en todas las patologías, las familias realmente no logran comprender. Y me gusta ese lenguaje cercano de tu libro, enfocado a sensibilizar a los cuidadores, a sensibilizar a los profesionales, a todas las personas que están pues teniendo esta dificultad en este momento en sus casas y pues los que se quieren formar, pues creo que es una muy buena oportunidad de reconocer ese trabajo que has venido haciendo. Bueno, aquí el tiempo se nos pasa volado. Esto ya son las 7 de la noche. Hoy estamos compitiendo. Hoy estamos compitiendo con partido de fútbol, o sea que, bueno, a los académicos, a los que les gusta la información en la academia y demás, aquí han estado. Pues, Ana María, yo quisiera pedirte, pues, como unas palabras finales que recoja toda la información que tú nos has dado hoy, pues sé que es muy complejo, como esos tipsitos que para las personas que no son profesionales les puedan servir para sus familiares y pues para los psicólogos o profesionales de la área de la salud y de las ciencias sociales que se están conectando. ¿Qué les podríamos decir frente a la enfermedad, frente a eso que tú has venido descubriendo en estas investigaciones y que hoy se traduce en el lanzamiento de un libro? Perfecto. A las familias que ya tienen en este momento un familiar, un abuelo, un papá, un tío con esta enfermedad, yo les diría que los acompaño muchísimo en todo esto. Es un proceso que no es fácil, pero que si ustedes tienen la disposición, tienen el amor y además si se apoyan en los profesionales de la salud que son idóneos y que saben acerca de qué hacer en estos casos de demencia, pues seguramente todo este proceso que es muy doloroso va a ser menos doloroso, ¿sí? Vamos a poder acompañarnos. Traten de buscar grupos de apoyo. Si ustedes sienten que están sobrecargados, traten de buscar ese asesoramiento. Hay muchos grupos interdisciplinarios hoy en día que manejan muy bien estos temas. Está la Fundación Familiar Alzheimer, por ejemplo. Está el grupo de lazos humanos. Estamos los grupos interdisciplinarios de memoria, que hay varios aquí en Bogotá. Ustedes pueden acudir a sus psicólogos y contarles acerca de esto, pero no se queden con esos dolores y no se queden pensando en qué hago, ¿cierto? Sino busquen todo el asesoramiento y el acompañamiento posible. Decirles también que no están solos, como nombramos anteriormente, no son casos que sean raros, las demencias son frecuentes y van a seguir aumentando, ¿sí? Entonces, seguramente ustedes, si se identifican con otras familias que están pasando por estos procesos, eso puede ser de muchísima ayuda. A los profesionales de la salud, incluidos por supuesto nosotros los psicólogos, trabajen interdisciplinariamente. Solo el trabajo interdisciplinario nos va a ayudar a abordar de una manera integral, de una manera mucho más holística, desde diferentes posturas teóricas, cada caso. Participen en este tipo de eventos, edúquense, mejoren sus conocimientos con respecto al envejecimiento. No es algo que esté allá. Ustedes están envejeciendo, nosotros estamos envejeciendo, sus familiares están envejeciendo, ¿sí? Y conocer acerca de un proceso natural de la vida como es este, pues es importante que nosotros estemos muy empapados de este tema. Capacítense muchísimo, hay todo por hacer, ¿no? Desde lo no farmacológico, desde la investigación, desde lo asistencial, hay mucho por hacer. Entonces, vale la pena que nosotros leamos acerca de envejecimiento, que leamos sobre Alzheimer y que trabajemos así de manera interdisciplinaria.
Bueno, doctora Ana María Salazar, muchas gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos en este conversatorio. Creo que ahí nos abres un- una infinidad de posibilidades para los que están interesados en este tema, para las familias que también creo que les aporta todo el conocimiento de una investigación que llevas haciendo durante mucho tiempo, la experticia de, pues, de estar al frente de los pacientes. En tu libro están los relatos, que me parece una maravilla poder tener acceso a eso, porque muchas veces cuando leemos esos relatos es donde decimos, oiga, esto le está pasando a mi familiar, esto le está pasando a mi tío, a mi primo, Claro, a mi papá, a mi abuela. Entonces, pues la invitación queda hecha a todas las personas. Ana María, muchas gracias, gracias por haberte gracias a conectado ti. con nosotros. Un abrazo gigante. Nos vemos en el marco del Congreso Internacional de Psicología Online, que está avalado por la Universidad del Bosque, por la Asociación Colombiana de Facultades, que se unió con nosotros el 8º Foro de Guías de Intervención, que de eso se trata, es poderles llevar a ustedes información de esas investigaciones que se están realizando, de esos procesos que se están llevando en el marco de la pandemia. Mañana tenemos la inauguración del Congreso. Pues Ana María, para mí ha sido un gusto escucharte, creo que para todas las personas que están en este momento conectadas, invitarles a que nos pongan un dedito arriba, que compartan esta información con otras personas, porque de eso se trata. Lo que queremos es llevar información a todos los hogares, a todas las personas que están ávidas de conocimiento, que necesitan saber un poco más y desmitificar tanta información que hay. Esto a punta de buena actitud y de estrategias no basadas en la evidencia va a ser muy complicado que nos curemos y que empecemos a entender la salud mental. Aquí la invitación es a que tengamos rigor en lo que estamos haciendo y que desde ese rigor podamos generar nuevas posibilidades en salud mental. Ana María, muchísimas gracias. Gracias por estar A aquí, ti, gracias por David. este espacio. Un abrazo gigante. A todos invitarlos a que compartan. Voy a saludar por aquí algunas de las personas que estuvieron conectadas. Mafe Reyes, Norma, Alex, Pili Baracaldo, Juliet Santamaría, la doctora Gloria Cajiado, que ha sido una persona que nos ha apoyado muchísimo en todo este Hermosa. proceso. Mila Valderrama, Carolina Acevedo dice excelente información. Mil gracias a ustedes por estar aquí. Por aquí nos dicen parte de la labor del psicólogo debe ser el contribuir en la educación de la población en general con respecto a la Claro, etapa de envejecimiento. por supuesto. Definitivamente, no es el fin de la vida. Hoy quedó clarito, no es el fin de la vida, es el proceso de ciclo vital más largo que los seres humanos vivimos y que le debemos prestar atención. Ana María, muchas gracias, un abrazo a todas las personas que nos acompañaron, un abrazo, cuídense mucho, descansen y nos vemos mañana 6 de la tarde por esta misma página. Nos vamos a estar encontrando para hacer que durante 21 días llevemos conocimiento de todas esas investigaciones que se están haciendo en el marco de la pandemia. Ana María, un abrazo, que estés muy bien. Feliz noche. Gracias a ti, David, y a todos los oyentes. Muchas gracias.